Enel, ese villano con un diseño brutal y con los poderes que todos hemos soñado tener. A día de hoy mucha gente espera su regreso de la luna y que de algún modo vuelva a encontrarse con los Mugiwara. Y es que es totalmente normal esperar esto, porque la realidad es que es un personaje que fue, entre comillas, desaprovechado, ya que Luffy fácilmente le superó por el simple hecho de que su fruta le hace total counter a la de Enel, y por lo que sabemos, él es un personaje muy poderoso que hasta Oda te dice que si estuviese en el mar azul, es decir, en el mar normal, tendría la misma recompensa que Ace, que para en ese entonces en la obra Ace era uno de los más poderosos conocidos, y sinceramente, en mi opinión, yo sí que creo que va a volver, porque Oda ya planteó su regreso a través de las mini historias que añaden cada portada de los capítulos del manga. Pero la pregunta es, ¿cuándo? No lo sé, tal vez la respuesta sea Elbaf o quién sabe, pero lo que sí sé es que en este vídeo os traigo toda su historia desde que nació hasta lo que pasó en el arco de Skypiea e incluso la mini historia que solamente la tenemos en el manga. Así que ponte cómodo, dale like al vídeo y suscríbete si aún no lo estás, que empezamos con la historia y evolución de Enel, el autoproclamado dios del mundo. Hace 39 años, Enel nació en la isla llamada Birka, que a su vez es una de las islas del cielo al igual que el resto de las que se encontraban en Skypiea, y por ende los habitantes del lugar fueron descendientes de los habitantes ancestrales de la luna. Hay gente que este dato le choca, ya que se suele saltar este arco, gravísimo error si me lo preguntas a mí, pero sí, como lo escuchas bien, en la luna de One Piece vivían personas, las cuales posteriormente descendieron a la Tierra, pero eso ya sería otra historia. Dicho lo cual, por alguna razón, Enel no desarrolló prácticamente ningún tipo de vínculo con Birka en su juventud, y esto lo podemos asumir por dos factores sumamente importantes. El primero de ellos es que no tuvo problemas con amputarse a sí mismo las alas con las que nació, porque al ser un habitante del cielo llevaba unas de base, y la segunda es porque tras haberse encontrado y comido la fruta Goro Goro no Mi, es decir, la logia de la electricidad, la utilizó para destruir por completo su isla natal. A día de hoy no existe ningún rastro de Birka, y eso se debe a que Enel literalmente lo borró del mapa, pero no sin antes recolectar un montón de diales que le servirían para más adelante y reunir a varios habitantes del sitio que estaban tan locos como para seguirle, a los cuales convirtió posteriormente en sus sacerdotes. A partir de aquí, por alguna razón, Enel, al verse con tanto poder, empezó a creerse un dios, pero de forma literal. Él se creía alguien omnipotente y omnisciente, aunque igual esto último sí que no era tanto su creencia, ya que sí que podía tener una percepción muy desarrollada, esto gracias a que tenía un potente haki de observación, el cual por cierto le llamaban mantra en ese lugar, y al combinarlo con su fruta del diablo podía percibir los movimientos que realizaban el resto de personas a su alrededor luego de que estos alteraran pequeñas corrientes eléctricas que emitía, por lo que Enel probablemente era una persona con cierto problema mental desde muy pequeño, para que encima, con la mala suerte del resto, este individuo se encontró con una fruta que estaba rotísima, y tras consumirla empezó a creerse un dios, aunque bueno, no podemos descartar que esa creencia la tuviera desde antes. Profundizando más en su historia, al poco tiempo de destruir Birka, Enel empezó a llevar a cabo un plan bastante curioso, y ese era el de apoderarse de todo el reino de los cielos, puesto que justamente el gobernante del mismo, el cual para ese entonces era Gunfall, era considerado como un dios, y ya os imagináis qué sucede a continuación. Una persona con el ego como Enel no iba a permitir que nadie que no fuera él ocupara ese puesto, por esta razón que sin muchos problemas, 8 años en el pasado, él y sus seguidores derrotaron a Gunfall e instauraron su gobierno en el Reino del Cielo, obligando así a que los habitantes de Skypiea le rindieran culto a su imagen, creando a su vez una lista de mandamientos e impartiendo castigos en forma de rayos gigantescos que caían sobre las cabezas de quienes rompían sus reglas, las cuales incluían el no hablar mal de Dios, o sea de él mismo. Eventualmente Enel buscó las ruinas de Shandora, la cual era una isla que había sido mandada al cielo desde el mar por una Nocap Steam. Curiosamente este lugar también había sido habitado por los descendientes de los habitantes de la luna. Las ruinas de ese lugar estaban recubiertas de oro y Enel obligó a sus sirvientes a extraerlo todo, porque tenía el objetivo de construir la Gran Arca Maxim, la cual era una especie de barco gigantesco que podía volar, que justo para esto eran los diales que reunió antes de destruir Birka, y aunque no lo parezca, con todo esto se nos demostró que Enel, además de ser bastante arrogante, también era sumamente inteligente, primero porque pudo construir esa gran arca, la cual contenía mecanismos súper complejos que funcionaban usando su electricidad como energía, y aunque uno podría decir que perfectamente pudo haber encontrado unos planos de la misma en Birka y solo los siguió para
construirla, ya esto en sí mismo es una labor que requiere un alto intelecto. Y si no me crees, intenta buscar un tutorial de cómo construir un coche y lo montas. Pero hablando en serio, más allá de esto también hay que darle valor al ingenio de Enel, ya que se preparó bastante bien para ejecutar este plan, por ejemplo reuniendo los materiales necesarios con antelación, por lo que definitivamente Enel era alguien muy inteligente, y esto nos lleva a hablar de su sueño, el cual era el de ir a la luna, y para conseguirlo buscó construir el Arca Maxim, ya que este le permitiría moverse a ese lugar lleno de tierra infinita, el cual denominaban como Fairy Birth. Recordemos que la tierra como tal era un recurso sumamente preciado en Skypiea. Pero bueno, ya teniendo todo esto en cuenta, ya conocemos el trasfondo del personaje. Ahora sí, hablemos de lo ocurrido en el arco de la Isla del Cielo. Las primeras intervenciones que vimos de Enel tras la llegada de Luffy y su banda a la isla fueron la de lanzarle rayos a la cabeza a los habitantes de la isla, primero a un random por pisar Upper Yard y luego intentó hacer lo mismo con Konis, luego de que ella ayudara a los Mugiwara, solo que no lo logró porque Gunfall lo evitó. Entonces, el primer día de la llegada de los Mugiwara, Enel reunió a sus sacerdotes para ordenarles que debían de recorrer todo Upper Yard para buscar a los intrusos y derrotarles, ya que recién se había terminado de construir el Arca Maxim y planeaban irse pronto a la luna. Al día siguiente les contó al resto de sus seguidores que planeaba destruir Skypiea entera antes de irse, cosa que hizo que se les rebelaran, pero sin muchos problemas los derrotó a todos. Más adelante se involucró en el conflicto de Upper Yard, yendo a donde se encontraba el Going Merry, electrocutando a Sanji, Usopp y a Gunfall. Posteriormente hizo lo mismo con otros guerreros sandianos, ya que para ese punto Enel se tomaba el conflicto como un simple juego, por lo que intentó hacer una especie de Battle Royale en donde al final solo él quedara en pie, y todo esto para divertirse, pues recordemos que se veía como un dios invencible. Después de eso se fue a las ruinas de Shandora, lugar en donde también se reunieron Viper, Robin, Zoro y Gunfall. Todos ellos intentaron luchar contra él uniendo fuerzas, pero no lograron derrotarle. Eso sí, hay que destacar el intento de Viper, ya que este lo casi mató detonando un dial de impacto a quemarropa en su pecho, pero no contó con que Enel usara los poderes de su fruta para reanimar su corazón luego de que dejara de latir. Ahora bien, habiendo derrotado a todos, sintió la presencia de Nami en el lugar y parece que le gustó porque le ofreció irse con él a la luna en su Arca Maxim. Nami, como no es idiota, aceptó con intenciones de infiltrarse, ayudando a sus compañeros a ganarle. Con esto llevó a ambos al lugar en donde estaba guardada el Arca Maxim. Y justo en ese momento Luffy también llegó, y se dio su primer enfrentamiento, donde Enel se dio cuenta de que era inmune a sus ataques eléctricos. Debido a esto recurre a atacarle con su tridente, pero evidentemente en combate cuerpo a cuerpo Luffy sería superior. Enel fue consciente de ello, por lo que usó sus poderes para calentar parte del oro del arca y transformarla en una enorme bola que rodeó el brazo de Luffy, a la cual expulsó hacia afuera del arca, haciendo que Luffy cayera a unas islas más hacia abajo. Enel se creyó que con esto habría derrotado a Luffy, por lo que nuevamente actuó como ese dios soberbio y de hecho destruyó toda una isla de Skypiea con el poder que le otorgaba el arca, ya que ésta potenciaba sus rayos. Más adelante se dio cuenta de que Nami le intentaba traicionar, por lo que le lanzó un rayo a ella y a Usopp, quien también se había infiltrado en el arca. No obstante, Sanji evitó que ellos lo recibieran, tanqueándoselo él, y tras hacerlo le agradeció por encenderle el cigarrillo. Con esto Oda nos empezó a ridiculizar esa figura endiosada que el propio Enel quería tener, ya que posteriormente a esto se dio cuenta de que el cocinero le había saboteado los motores del arca y tuvo que repararla, retrasando así su objetivo de destruir Skypiea antes de irse a la luna. Eventualmente intentó llevar a cabo su plan, pero fue interrumpido por Luffy nuevamente, quien volvió gracias a que Nami le trasladó en su Viper. Esto hizo que iniciara el enfrentamiento final entre ambos personajes. Allí Enel utilizó su forma Amaru de 200 millones de voltios, la cual le volvía una especie de Buda gigante de electricidad, y Luffy por su parte seguía con la bola gigante de oro en el brazo. La decisión de Enel de pelearle nuevamente a Luffy con la electricidad reflejó la arrogancia que tenía arraigada en su mente por creerse un dios, la cual le llevó a su derrota puesto que no le sirvió de nada contra Luffy, quien sí que logró golpearle con una patada. Enel respondió a esto apuñalándolo con su tridente, pero Luffy le contraatacó con un potente puñetazo que usó su bola gigante para aumentar el daño ocasionado. Esto hizo que Enel se chocara contra la campana dorada de Shandora, haciendo así que sonara y que se cumpliera el objetivo de Calgara, un antiguo guerrero sandiano, siendo este el golpe que derrotó al tipo que se creía un dios. Pero esto no fue su final, ya que más adelante recupera la consciencia y tras ello puso en marcha el Arca Maxim, solo que esta vez dejó de lado el objetivo de destruir Skypiea y se fue directo a la luna, donde tuvo otra aventura. A partir de aquí no sabemos nada más de Enel en el manga ni tampoco en el anime. Sin embargo, más adelante Oda empieza a plantear su mini historia en las portadas del manga, así que os cuento.
Enel, después de su derrota, aún así parte hacia el espacio donde llega la luna y comienza a explorarla. En su camino se topa con un agujero y decide adentrarse en él. En ese lugar encuentra a un misterioso soldado robótico llamado Spicy, al que Enel ataca sin previo aviso con un rayo. No obstante, para su sorpresa, Spicy resulta ser resistente a su ataque y se levanta para saludarlo con una reverencia militar. Juntos continúan explorando la luna, y más adelante se encuentran con los amigos de Spicy, que son Macro, Cosmo y Galaxy, que han sido derrotados y se encuentran tirados en el suelo. Al verles en ese estado, Spicy se emociona y llora mientras Enel queda desconcertado. En ese momento, alguien ataca por la espalda a Spicy y parece ser un personaje llamado Sea-Mars, un pirata espacial, que deja al robot fuera de combate con un golpe. Enel, al ser un ser de electricidad, es inmune a los ataques de Sea-Mars, por lo que lo vence con facilidad. Sin embargo, una explosión en la lejanía les hace temer que algo más grave está ocurriendo en la luna, y después de la explosión, Enel se enfurece al ver que su amada Arca Maxim ha sido dañada, y mientras busca al responsable se encuentra con otros piratas espaciales cerca de la zona de la explosión, quienes parecen estar hablando de algo importante. A partir de aquí, Enel se prepara para una posible pelea, pero antes de que pueda atacar, Spicy tiene un flashback de cómo fue creado. Esta parte la vamos a omitir ya que no tiene nada que ver con Enel. De vuelta al presente, Spicy ve a Enel atacando a los piratas espaciales con sus poderes de rayo y derrotándolos fácilmente. Aunque impresionado por la habilidad de Enel, Spicy se siente un poco incómodo con la violencia de la pelea y la arrogancia que tiene Enel. Después de la pelea, este último descubre una gran cueva y se siente intrigado por lo que puede haber dentro, por lo que decide explorarla y se adentra en la cueva, dejando a Spicy a los demás atrás. Al entrar en la cueva, utilizó sus poderes eléctricos en toda la ciudad para reactivarla y ver qué hay, pero en lugar de encontrar seres vivos, encendió una enorme cantidad de robots Spicy que estaban dormidos. Estos robots, junto con aquellos que Enel despertó, acudieron hacia él, agradecidos por haber sido reactivados. Enel seguía desconcentrado por la reacción de los robots, pero aún así, junto con los demás, se acercaron a una pared llena de dibujos que comenzaron a estudiar detenidamente. Allí descubrieron que los antiguos habitantes de la luna, los virkianos, sandianos y skypianos, habían visitado este lugar con anterioridad, y esto tenedlo presente porque va a ser importante en los arcos finales de la obra. De hecho, muchos en el fandom tenemos varias teorías al respecto. El caso es que Enel, gracias a toda esta información obtenida, decidió convertirse en el líder de los Spiceys, quienes repararon su nave y se prepararon para conquistar el Mar Azul. Y así culminó la historia de Enel en la luna, llegando a tener nuevos aliados y volviendo, como ya dije de nuevo, al Mar Azul, es decir, a la Tierra. Y aquí terminamos con toda la historia de Enel. Como ya os dije al principio, para mí está claro que va a volver, pero no puedo deciros cómo, ya que no tengo ninguna teoría interesante al respecto. He llegado a pensar que puede ir a Elbaf o que de algún modo participe en la guerra final, pero son teorías que todos hemos pensado. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Lo volveremos a ver o por lo contrario aquí culmina su historia? Dejádmelo en la caja de comentarios. Y poco más, espero que os haya gustado su historia. Si es así, un like y un sub se agradece un montón. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!